Bueno, muy buenas a todos los que se sumen ahora o los que vayan a ver el vídeo después. Como os dije, hoy quería haceros un pequeño directo para hablaros de una metodología de entrenamiento que, para lo que es la mejora de la fuerza y la potencia en temporada, os va a ayudar un montón. Ya sabéis de la importancia del entrenamiento de fuerza en el futbolista, obviamente en cualquiera de sus etapas, ya sea la pretemporada, ya sea en temporada, ya sea en postemporada. Y que en muchas ocasiones, por lo que me comentáis, por lo menos por mensaje privado o en las entrevistas, videollamadas que hacemos, hay alguna serie de problemas que tenéis a la hora de realizar el entrenamiento de fuerza. Uno de los principales problemas que me soléis transmitir es la falta de tiempo, el no saber bien dónde colocarlo en la semana, porque obviamente tenéis uno, dos, tres partidos. Ahora estaba hablando con un futbolista de México, me decía que jugaba 4 partidos el fin de semana. No sé cómo le daba la vida para jugar tantos partidos en un solo fin de semana, pero luego durante la semana obviamente es complejo saber dónde meter ese entrenamiento de fuerza y cómo tiene que ser ese entrenamiento de fuerza para que realmente nos sume, nos aporte, nos ayude a mejorar, a ponernos más fuertes, a ponernos más rápidos y no nos reste por la fatiga generada, por el cansancio, por el dolor muscular, por habernos succionado la energía y luego en los siguientes entrenamientos, pues bueno, no encontrarnos al 100%. Otro problema que teníais era justo ese también, el miedo a que después del entrenamiento de fuerza, porque no estáis acostumbrados, se genera esa pequeña molestia, ese pequeño dolor muscular que hace que al día siguiente en el entrenamiento con el club o al día siguiente en el entrenamiento o en el partido que tengáis que realizar, pues bueno, no os encontréis muy a gusto, no os encontréis en las mejores condiciones. Y quería haceros que tanto el no ver el momento adecuado para entrenar como el miedo a que ese entrenamiento te pueda generar unos altos niveles de fatiga o te pueda generar un daño muscular que te repercuta negativamente en el partido o en el entrenamiento es totalmente normal. Es decir, tú como futbolista de lo que realmente te tienes que preocupar es de jugar el partido del fin de semana, dar el máximo, ganar si es posible, hacer algún gol o evitar que te lo hagan, y luego somos nosotros, los entrenadores o tu preparador físico en el club, el que te tiene que decir qué hacer entre semana y ayudarte. Porque pasa mucho que el futbolista, además de futbolista, también quiere ser entrenador, quiere ser preparador físico, y hay un dicho que yo creo que encaja mucho, que es que el que mucho abarca, poco aprieta. Y en este caso es así, es decir, no se puede saber de todo e incluso yo siendo entrenador mis entrenamientos los lleva otra persona porque si no sé que no cumplo y lo mismo pasa con todos vosotros. Entonces, uno de los aspectos que os quería traer hoy era, bueno, estamos en temporada, aquí en España pues faltan 3 4 partidos más o menos para que termine la liga, los que jueguen playoff pues jugarán un poco más, y en Latinoamérica se puede decir que recién empieza, de hecho 4 o 5 partidos llevaréis algunos, otros un poquito más, otros un poquito menos. Entonces, tanto para los que están aquí como para los que están en Latinoamérica, el entrenamiento de fuerza sigue siendo igual de importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos en temporada? Hay muchas formas de hacerlo, por supuesto que siempre lo digo, no hay una receta única. Lo que te voy a decir yo aquí no es misa, obviamente se podrá aplicar en algunos casos, en otros no tanto, pero estoy seguro que en mayor medida te va a poder ayudar, o por lo menos quiero que lo pruebes y luego me cuentes bien tus sensaciones. Me escribes sin problema y me cuentas qué tal. Y es acerca del cluster training. De esto va a ir el directo de hoy, de cómo utilizar esta metodología del entrenamiento en temporada o incluso, pues bueno, postemporada o pretemporada para ayudaros a mejorar vuestra fuerza, vuestro rendimiento, vuestro salto vertical y obviamente pues bueno, todo lo que se traduce luego con la mejora del sprint, cambio de dirección, etcétera, ¿vale? Entonces, os he traído una pequeña presentación, no sé si se va a ver muy bien porque lo veo medio, nos falta el girarlo como tipo espejo, pero a lo que voy es que generalmente vosotros cuando vais a entrenar al gimnasio, si no tenéis vuestro propio plan medianamente específico de fútbol, seguramente estaréis realizando sesiones, rutinas, planificaciones más enfocadas al fisicoculturismo que luego pues intentáis que os ayude en cierta manera para el entrenamiento o para el partido de fútbol del fin de semana. Es un error muy habitual, pero es un error que puede traer consecuencias negativas. Sí es cierto que en cierta medida puede ayudar porque vas a ganar algo de masa muscular, vas a ganar un poquito de fuerza, te vas a adaptar a un entrenamiento con cargas moderadas o altas,
pero realmente los volúmenes que se manejan, las intensidades que se manejan, la distribución de las sesiones, pues bueno, no es la más recomendable si luego lo que quieres es rendir y competir al más alto nivel el fin de semana. Entonces, cuando nosotros vamos a poner el ejemplo de una sentadilla, vamos al gimnasio, nos ponemos los kilos en la barra, nos ponemos a entrenar y decidimos seguir uno de estos entrenamientos y vamos a hacer 3 series de 10. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este tipo de estructuras, vamos a llamarlas tradicionales de entrenamiento? Pues lo que va a ocurrir es que a medida que tú vas realizando repeticiones, 1, 2, 3 de manera consecutiva hasta que llegas a la 10ª, a nivel energético, lo lógico es que poco a poco vayas quedándote con menos energía, vas gastando energía. Y ese gasto energético conlleva también una elevación de lo que es la fatiga. Es decir, vas a ir consumiendo tu combustible, te vas a ir cansando y eso ¿qué va a hacer que produzca en cada repetición? Pues cada repetición va a tener unos picos de potencia o velocidad pico, potencia pico o fuerza pico que cada vez van a ir disminuyendo. Y nosotros realmente no queremos que eso ocurra. Lo que nosotros queremos y lo que si nuestro objetivo es la mejora de la potencia, la mejora de la fuerza y en sí la mejora del rendimiento, lo que queremos es que esas velocidades pico, velocidades máximas, potencias pico, potencia máxima y la fuerza que eres capaz de aplicar en cada repetición se mantenga lo más alta posible. Y que, incluso estando obviamente en temporada, podamos conseguir eso generando poca fatiga y sin necesidad de consumir mucho combustible. ¿Vale? Espero que se entienda un poquito esa analogía. Sí que es importante que sepamos que obviamente nosotros en los descansos que ponemos en el entrenamiento, en las estructuras tradicionales, en estas 3 de 10, los descansos obviamente están basados en la fisiología. Nosotros sabemos que cuando descansamos alrededor de 30 segundos, 20-30 segundos, ya tenemos de ese combustible que hemos gastado en esas 10 repeticiones, tenemos alrededor de un 50% ya recuperado. Y que cuando llegamos a esos 2 minutos de entrenamiento es cuando ya vamos a tener cerca del 100% recuperado. Entonces es importante saber que ahora cuando veamos el trabajo clúster, vamos a ver en base a esto que os acabo de decir, cómo podemos estructurar esos descansos entre las diferentes repeticiones para que seamos capaces de, durante los diferentes bloques de entrenamiento, ya sea con un ejercicio o con varios, mantener esas variables de rendimiento lo más altas posible durante la realización de esos ejercicios. Además, también sabemos que, obviamente, si nosotros lo que queremos es mejorar nuestro rendimiento, es súper importante que cada repetición que nosotros hagamos la hagamos a la máxima velocidad concéntrica posible. Y eso es algo que tú no tienes por qué saber, pero dentro del ámbito del entrenamiento los entrenadores sí lo sabemos. Y sabemos que habrás visto esos aparatitos que miden la velocidad de ejecución, que cuanto más rápido eres o cuanto más rapidez le impliques o le ejerzas a la barra con determinada carga, pues mejor, más nos va a repercutir o por lo menos más positivamente nos va a repercutir. ¿Significa esto que la fatiga es mala y hay que evitarla a toda costa? No, obviamente cierta fatiga se va a generar durante el entrenamiento. Lo que intentamos por lo menos en temporada es buscar esa balanza donde generamos muy poquita fatiga y generamos una mejora y unas adaptaciones pues, que nos interesan a nosotros para mejorar el rendimiento. Si a ti lo que te gusta es la hipertrofia, lo que te gusta es el fisicoculturismo, pues básicamente va a ser un poco al revés. La fatiga en este caso va a ser tu aliada y te va a interesar llegar más al fallo muscular, meter mucho más volumen, meter muchas más repeticiones de manera consecutiva y ese va a ser tu objetivo para esa ganancia de masa muscular. Pero si tú como futbolista tu objetivo es ser más rápido, tu objetivo es ser más fuerte sin generar ese desgaste, sin generar esa fatiga en plena temporada, te va a interesar, en cierta manera, orientar el entrenamiento y estructurarlo de una manera más inteligente. Además, pensar también, uno de los aspectos que me he encontrado mucho entrenando a futbolistas en todos estos años es el tema técnico de los ejercicios, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si nosotros todas las series las llevamos al fallo o cerca de él, con un RIR 1, un RIR 2, un RIR 3? A nivel técnico, obviamente, especialmente con los ejercicios más complejos, no solo los ejercicios que uno puede hacer en las máquinas, pero si estás haciendo sentadillas con barras o con mancuernas, peso muerto con barra con mancuernas, estás haciendo hip thrust, estás haciendo
estocadas, push press, ejercicios olímpicos o derivados del levantamiento olímpico, pues obviamente cuanto más cansado estés, peor van a salir. Y si peor salen a nivel técnico y biomecánico, no vamos a poder exprimir el jugo de esos ejercicios. Los seleccionamos porque nos van a venir muy bien para mejorar nuestro salto vertical, nuestra velocidad, nuestro cambio de dirección. Pero para que nos ayuden, tienen que estar bien hechos. Si no están bien hechos porque estamos fatigados, porque estamos entrenando muy cerca del fallo, con ese poco combustible que os vengo diciendo, pues obviamente al final estos ejercicios nos van a restar más que sumar, porque es especialmente con esos ejercicios donde uno mete más kilos y más kilos con mala técnica, al final, no siempre por supuesto, pero al final te trae pues ese problema de la lesión. Y uno no se puede entrenar, uno no se puede lesionar entrenando en el gimnasio. Uno no debería lesionarse nunca, pero si uno se lesiona tiene que ser en un partido con la patada que te pueda dar alguno. Pero no puede ser que entrenando en el gimnasio te lesiones como futbolista. Eso significa que algo no se ha hecho bien y eso no se tiene que repetir. Obviamente, dentro de la temporada, si nosotros realizamos el entrenamiento, como os vengo diciendo, con esas 3 series de 10, llegando al fallo muscular, con mucha cansancio, con mucha fatiga, tu percepción del esfuerzo va a ser muy alta. Para ti los entrenamientos van a ser muy extenuantes, van a ser muy intensos. Y es una intensidad de la cual tú te vas a tener que recuperar. Entonces es importante que sepas también que este tipo de entrenamientos en temporada, si juegas domingo, miércoles, domingo, no te va a dar tiempo a recuperarte de ellos. Y realmente si tú jugaste un domingo y el lunes o martes decides realizar un entrenamiento de estas características, pues seguramente no vas a llegar recuperado al partido siguiente. Por lo tanto, vas a estar jugando en el partido, recuperándote de un entrenamiento demasiado extenuante y lo que conlleva, pues obviamente, un mayor riesgo de lesión jugando con fatiga a tu 70% en un partido importante donde requiere esfuerzos máximos y demás. Por lo tanto, esa parte es súper importante que quede clara, que en temporada ese tipo de entrenamientos no es lo que más te conviene. Hay formas mucho más inteligentes de entrenar para mejorar tu fuerza y para mejorar tu potencia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, o eso es por lo menos lo que nos preguntamos los entrenadores o el que inventó el cluster training, cómo podemos hacer para que modifiquemos ese set tradicional de tal manera que nos ayude a disminuir los niveles de fatiga, nos ayude a consumir menos combustible, nos ayude a generar o tener una percepción de la intensidad pues mucho menor y en definitiva generar pues bueno, un menor estrés fisiológico, es decir, que nosotros tardemos mucho menos en recuperarnos de un entrenamiento de mucha calidad que nos está ayudando a mejorar el rendimiento, pero que no nos deja, entre comillas, en cama 2 días recuperándonos. Pues bueno, lo hacemos a través del cluster training. El cluster training, para que os hagáis una idea, básicamente es la agrupación de repeticiones, ya sean 1, 2 o 3 repeticiones dentro de una serie. Es decir, empleamos periodos cortos de descanso entre repeticiones o grupos de repeticiones dentro de una serie. Por lo tanto, si nosotros estamos pensando en el clúster, pues si hacemos con el trabajo tradicional 3 series de 10 repeticiones de forma consecutiva, con todo lo negativo, entre comillas, que ello conlleva, en el clúster lo que vamos a hacer es agarrar esas 10 repeticiones y dividirlas de forma que podamos hacer, por ejemplo, 2 repeticiones, una pequeña pausa que va entre los 15 y los 45 segundos, otras 2 repeticiones, otra pausa de los 15 a los 45 segundos, ahora veremos cómo determinar bien la cantidad de pausa que debemos realizar, y así vamos a ir sumando 2 más 2 más 2 más 2 más 2 hasta que lleguemos a las 10 repeticiones. Dentro de las diferentes estructuras de clúster, ahora vamos a ver las 2 por lo menos más conocidas y que yo creo que os van a ayudar un poco más. Pero a lo que voy es que con esa estructura, con esa pequeña modificación, con esa inclusión de descansos entre repeticiones o grupos de repeticiones, que pueden ser de 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, lo que hacemos que es acortar el gasto ese de combustible que veníamos hablando, generar una menor fatiga, un menor gasto energético y además esas pequeñas recuperaciones lo que van a hacer es que todas las repeticiones que nosotros hagamos dentro de la serie
tengan una buena velocidad concéntrica, tengan unos buenos niveles de potencia y tengan una buena aplicación de fuerza. De modo que, a diferencia de lo que podemos ver con una estructura tradicional, donde, por ejemplo, vamos a ir que cada repetición cada vez es más lenta, más lenta, más lenta, más fatiga, menos fuerza, menos potencia, menos velocidad, lo que vamos a conseguir con el clúster es, con esa pequeña distribución de los descansos, mantener una estabilidad a lo largo de todo el bloque de entrenamiento, donde vamos a tener altos todo el tiempo los valores de potencia, los valores de velocidad de la barra, de ejecución de la barra, y los valores de aplicación de fuerza. Obviamente, si durante el entrenamiento somos capaces de generar menos fatiga, de generar un menor gasto energético del cual luego nos vamos a tener que recuperar, por lo tanto nos vamos a recuperar más rápidamente. Y además vamos a ser capaces de entrenar con repeticiones de calidad, con la potencia que queremos, con la aplicación de fuerza que queremos, con la velocidad de ejecución que queremos. Al final lo que tenemos en el clúster en temporada para el futbolista es un win-win. Es una manera de entrenar que te va a ayudar, independientemente de si estás a principio o a final de temporada, te va a ayudar a mejorar tu fuerza, te va a ayudar a mejorar tu salto vertical y también, obviamente, te va a ayudar a ponerte mucho más fuerte y a reducir también ese índice de lesiones. Dentro del clúster, os decía que, si bien hay varios, os voy a mencionar los dos más importantes para que, si vais a entrenar, los podáis llevar a cabo de forma muy sencilla. Vale, el primer tipo de clúster lo vamos a llamar cluster set. Yo lo llamo un cluster set de toda la vida, un cluster set básico. Básicamente, en este cluster set, como, bueno, si se llega a ver bien, más o menos, lo que hacemos es meter ese descanso. Entonces aquí tenéis tres estructuras diferentes, tenemos una repetición, vamos al ejemplo de las sentadillas de nuevo, hacemos una repetición con los kilos que vosotros consideréis y hacemos una pausa de 20 segundos. Una repetición, una pausa de 20 segundos. Una repetición, una pausa de 20 segundos. Y cuando terminamos la serie, lo que hacemos es meter una pausa, por ejemplo, de 2 minutos. Es importante que, por ejemplo, en el ejercicio de la sentadilla, cuando estemos haciendo un trabajo de mejora de la fuerza con clúster, la barra la dejemos siempre en el rack, ¿vale? Porque ahí es donde se descansa. Si estamos haciendo un peso muerto, la dejaremos en el suelo. Si estamos haciendo un hip thrust, la dejaremos en el suelo. Es importante eso porque hay diferencias, si queremos hilar fino, entre esperarse con la barra cargada o con la barra descargada en el rack. Entonces, en cada repetición la deberías dejar y luego volverla a agarrar. Como veis, se pueden hacer de 1 más 1 más 1 más 1 más 1, lo podemos hacer de 2 más 2 más 2 más luego una pausa más larga, y luego tenemos 3 más 3, por ejemplo, y una pausa un poquito más larga. Mi recomendación, en general, en la mayoría de los casos, es que si tenéis que hacer esa agrupación de repeticiones, lo hagáis entre 1 y 4 repeticiones, ¿vale? Para mí sería más o menos lo ideal. Y luego, obviamente, cuanta más carga utilicemos, pues menos repeticiones vamos a hacer y vamos a meter un poquito más de descanso. ¿Por qué no metería agrupaciones de, no sé, 6 más 6, por ejemplo? Porque se ha visto que especialmente a partir de la quinta repetición es cuando disminuyen esos valores que nosotros queremos mantener altos durante el ejercicio. Estos valores que os decía de potencia, de velocidad, de fuerza. Por lo tanto, yo no llegaría a hacer un 6 más 6, por ejemplo. Ni siquiera a veces me planteo el 5 más 5, un 2 más 2, un 1 más 1 más 1, un 3 más 3, un 4 más 4. Pueden ser alternativas más interesantes que llegar a hacer esas 6 repeticiones. Si os fijáis, está por aquí, en este pequeño extremo, la diferencia que vamos a ver de este clúster con el siguiente, con el tipo de clúster, es que en este el tiempo corre en nuestra cuenta. Entonces, si estás en una sesión entre partidos y te toca ir al gimnasio a entrenar y no tienes mucho tiempo, este tipo de clúster tal vez no te interesa tanto, porque si os fijáis, cada 20 segundos que vamos sumando entre repeticiones a lo largo de las 3 series, va a hacer que por lo menos estemos 9 minutos solo con un ejercicio. 9 minutos es un rato largo. Luego podemos hacerlo de 2 más 2 o de 3 más 3, pero la diferencia al final es de estar 5 minutos, estar 6 minutos o estar 9 minutos con un solo ejercicio. De modo que si quieres hacer varias cosas en el entrenamiento, tal vez esta alternativa no te sume.
No significa que no se tenga que utilizar, solo que tienes que saber que te va a llevar más tiempo a nivel logístico y si no dispones de él, pues obviamente no va a encajar en lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Otra metodología clúster se llama el IRR, que básicamente es la redistribución de los descansos en base a el descanso del set tradicional. Es decir, si nosotros estábamos haciendo, en este caso, 3 series de 10 repeticiones y tenemos 4 minutos de pausa cada 10 repeticiones, lo que podemos hacer que es agarrar ese descanso, que eran esos 8 minutos, y hacer 1, 2, 3, 4, 5 bloques de 6 repeticiones. De manera que al final el descanso en el clúster y en el descanso en la estructura tradicional es exactamente la misma, solo que está distribuido de forma diferente para que a nivel fisiológico genere un menor estrés, gastes menos combustible, te recuperes mucho más rápido de ese esfuerzo y puedas mantener las variables que hablamos de potencia, de fuerza y velocidad altas durante todo el entrenamiento. Obviamente este ejemplo no es el mejor, como os he dicho, no me gustan esos bloques de 6, debería ser un poco menor, pero en ese sentido, para que entendáis la diferencia. ¿Por qué es bueno este tipo de clúster? Porque si tienes poco tiempo entre partidos o vas a hacer una sesión, por ejemplo, antes del trabajo con el club o posterior al trabajo de campo con el club, pues bueno, esto no te va a extender el tiempo de entrenamiento. Vas a entrenar lo mismo en cuanto a tiempo que lo que harías con un bloque tradicional, solo que distribuido de forma diferente. Y es una de las maneras que más me gusta a mí de trabajar, básicamente por eso. Nos ayuda a mejorar fuerza, nos ayuda a mejorar potencia y no nos extiende el entrenamiento en el tiempo. Que ya vemos que cuando recojo un poco todas vuestras preocupaciones para el entrenamiento de fuerza en fútbol, pues bueno, ahí está esa, ¿no? El no tener tiempo suficiente, sesiones que se alargan mucho o al revés, el terminar muy cansado, muy extenuado porque estamos entrando muy cerca del fallo, gastando mucha energía de la cual luego nos tenemos que recuperar. Pues con este tipo de estructuras solucionas ambos problemas. El tiempo lo aprovechas bien, no se extiende de más, a la vez que generas menos fatiga, menos desgaste, te recuperas más rápido y mejoras tu rendimiento. Luego algunos aspectos importantes que os quiero mencionar y justo nos lo comentaba, me lo preguntaba por aquí uno de vosotros, darme un segundo que lo respondo, era el tema de las cargas de entrenamiento. Y es una pregunta muy habitual, es decir, lo mismo, para el tema de las cargas de entrenamiento no hay una receta única. Normalmente el clúster yo lo utilizo con cargas moderadas o moderadas altas. Cuando tenemos que trabajar con cargas bajitas, pues no me interesa mucho realmente hacer un clúster, porque la fatiga que puedes generar con una carga bajita haciendo 5 o 6 repeticiones, pues la verdad que no es muy alta y no es algo en lo que me preocupe. Esto, sin embargo, nos conviene mucho más cuando estamos utilizando cargas moderadas altas, cuando ya nos vamos, pues bueno, a partir de podríamos decir 65 o un 70% de la RM para arriba. Ahí es cuando, para mí, el clúster tiene mucho más sentido, con este objetivo, con el objetivo de mejorar la fuerza y la potencia. No hay, como os digo, una única receta, esa es la manera en la que tengo de trabajar yo por cómo han ido estos años y conociendo bien el cluster training y lo que me ha dado buenos resultados. Que a ti también te va a poder dar buenos resultados y lo puedes probar también con cargas bajas si quieres. Pero ya os digo yo que con cargas bajas la fatiga generada y el gasto energético es mucho menor y no me suelo complicar con este tipo de estructuras. Vamos, más al grano con las tradicionales. Ahora, si vas a trabajar con cargas moderadas altas, pues tal vez te interesa un poco más. ¿Y cómo calculamos ese valor? Ya es un poco más complejo, con el entrenamiento presencial es más fácil porque tenemos tecnología que nos ayuda a través de la velocidad de la barra a saber realmente el grado de esfuerzo que esos kilos suponen para el jugador. En el caso de que tú seas un jugador de fútbol, normalmente yo me suelo manejar con todos mis futbolistas a través de percepción subjetiva del esfuerzo y RIR, que son repeticiones en reserva. No es que sea ni lo mejor ni lo peor, pero dentro del entrenamiento no hay algo, salvo el Velocity Based Training, que obviamente requiere de conocimiento y de gastarse un dinero en un dispositivo, no hay algo perfecto. En ese sentido, hay gente que incluso prefiere hacer un test de una RM. Yo no soy muy partidario, pero hay gente que se siente cómoda haciéndolo, tiene experiencia, pues perfecto. Y si no,
con el ensayo y error, el RIR que utilicemos, el repeticiones en reserva, o el RPE, que son esas percepción subjetiva del esfuerzo en cada serie con los kilos que utilicemos, pues es como vamos a ir un poco ajustando las cargas de entrenamiento dentro del bloque de trabajo. ¿Cómo va a ser eso durante la semana? Pues va a variar, obviamente va a variar. De hecho, hoy, por ejemplo, estaba jugando Fran con Chipre, que nos ha metido un gol y lo felicito desde aquí. Pues bueno, con Franco, si tuviéramos que hacer un trabajo mañana, sería un trabajo más regenerativo y en 2 días seguramente pudiéramos meter un clúster. Jugando domingo no vamos a meter un clúster de alta intensidad. Seguramente sería moderada o no haremos clúster y haremos un trabajo de baja intensidad con una estructura tradicional. Si solo juegas el domingo, pues tal vez el martes o el miércoles pues tengas la oportunidad de poder hacer un clúster con cargas un poco más altas para ganar, pues bueno, fuerza con esas cargas altas y tener tiempo de sobra de recuperarte. Así que en ese sentido el valor lo podrías calcular así y luego cuándo seleccionar las cargas de entrenamiento o qué cargas utilizar ya va a variar un poquito en función de cómo sea la semana de entrenamiento. Pero lo dicho, en ese sentido, como futbolista, si estás en temporada, ante la duda no te vayas a las cargas altas, es decir, ante la duda trabaja con cargas moderadas, no trabajes siempre con cargas bajas, hay que darle al organismo, al cuerpo cada vez un estímulo un poco superior que te permita adaptarte, que te permita ponerte cada vez más fuerte. Por eso es importante que uno se vaya autoexigiendo en la medida de lo posible y cuando tenga tiempo en esos entrenamientos de fuerza, para que cada vez te pongas más fuerte y puedas tolerar más cargas, estímulos y que luego obviamente en el campo se note. Se note que eres el tipo que salta más alto, el tipo que corre más fuerte y el tipo cuando hay un balón dividido al que nadie quiere ir a chocarse con él. Eso es la importancia también del entrenamiento de fuerza y esa seguridad que te va a dar a ti mismo de llegar al 11 titular el fin de semana y saber que físicamente, pues bueno, eres un portento y que no hay nada que te pare en el campo. Entonces, darme a ver si hay alguna pregunta más, si no, sigo con lo que venía. Bueno, luego hay algunos aspectos importantes dentro que os quería mencionar. Un aspecto importante también que vais a tener dentro del entrenamiento clúster es que vais a poder hacer un poquito más de volumen de entrenamiento de un ejercicio en particular. Por ejemplo, sabemos que dentro del entrenamiento de fuerza en fútbol tenemos ejercicios como el hip thrust, tenemos ejercicios como la sentadilla o como el peso muerto, que sabemos que son ejercicios que tienen, pues bueno, un impacto muy positivo en el rendimiento y en la reducción del índice de lesiones del futbolista. Entonces tú como futbolista son 3 ejercicios que esos ejercicios o sus variantes de alguna manera tienes que incluir en tu programa de entrenamiento. Y hay veces que no hace falta hacer multitud de ejercicios ni hace falta estar cambiando los ejercicios constantemente. Ayer veía un compañero de Chile que decía que lo fácil no es sexy. Es decir, que este tipo de ejercicios no tienen componentes lumínicos, no hay bolsas de agua, no hay parafernalia ni marketing, pero normalmente estos ejercicios son los más efectivos y los que más te van a ayudar. Por eso es importante que en tu entrenamiento les destines un poco más de volumen que al resto. Y con el cluster training podemos hacer eso, como se genera una menor fatiga, un menor desgaste por esas micropausas que vamos a ir haciendo cada 2 o cada 3 repeticiones, pues vamos a poder hacer siempre 2, 3, 4 o hasta 5 repeticiones más si queremos o incluso más. Entonces vamos a poder meter un entrenamiento un poquito más largo con esos ejercicios que, a pesar de ser más largo, va a seguir siendo de mucha calidad porque lo vamos a hacer cada vez, pues bueno, a una velocidad que nosotros queremos, con una potencia que nosotros queremos y con una fuerza que nosotros queremos aplicar en cada repetición. A ver, que veo aquí una preguntita. Esos ejercicios, no ejércitos, aquí no estamos en guerra, que nombraste podrían ser los más esenciales en el fútbol. Bueno, no sé si los clasificaría como más esenciales en el fútbol, ¿no? Porque esencial depende del contexto y depende para quién. Pero sí son 3 ejercicios que realmente cuando uno los entrena y los entrena de manera constante, de manera regular, creciendo en cargas, creciendo en confianza en ellos, pues te ponen fuerte. Y al final, si te pones fuerte, ya sea para el fútbol o para el deporte que practiques, pues el rendimiento va a mejorar y te vas a sentir mucho mejor jugando. Seguramente el riesgo de lesión disminuya, lo cual es más minutos jugando, más minutos ayudando al equipo
y más minutos intentando, pues bueno, conseguir tu mejor versión dentro del campo. Entonces, ¿hay más ejercicios importantes? Por supuesto, hay un montón de ejercicios importantes, pero estos tres, por ejemplo, pues para mí son muy importantes dentro del entrenamiento de fuerza en el futbolista. Luego, un aspecto también que os quería comentar, aparte del volumen, es con respecto a los descansos, ¿vale? Los descansos hemos dicho que íbamos de 15 a 45 segundos. Entonces, visualizar esto. Visualizar que tenemos aquí una línea entre estos dos puntos, ¿vale? En este extremo tenemos el descanso de 45 segundos y en este extremo tenemos el de 15 segundos. Ahora vamos a visualizar otra línea arriba. En este extremo tenemos las cargas muy altas y en este extremo tenemos las cargas muy bajas. ¿Qué significa esto? Pues obviamente que cuanta más carga utilicemos en esas agrupaciones de repeticiones, más descanso vamos a tener que meter. Por lo menos si queremos esas repeticiones de calidad. Entonces tú como jugador de fútbol dices, Dani, yo hoy voy a entrenar con cargas altas, voy a meterle un 80% de la RM en sentadilla. Perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a hacer un 2 más 2 más 2 más 2. Perfecto. Pues bueno, cuando hagas esas dos y dejes la barra, más que acercarte a los 15 segundos de recuperación, acércate a los 45. Tampoco hará falta tanto, pero como son dos repeticiones nada más, pues entre 30 y 45 segundos te vale. Si solo vas a hacer un par de series y vas a hacer 4 más 4, pues tal vez con 20 segundos vas más que listo. Va a depender todo un poco de la cantidad de repeticiones que quieres hacer, los kilos que vayas a ponerle a la barra y en base a eso pues vas decidiendo si le metemos un poco más de descanso o un poco menos de descanso. A ver si vemos alguna pregunta que me han hecho por aquí. Me la he hecho, que es que luego va entrando gente y me cuesta verlas. Vale, esta es una pregunta también compleja de responder. ¿Cuántas series se pueden programar con clúster? Va a depender. Tú como futbolista, si juegas un partido el domingo y quieres entrenar el martes, pues depende. ¿Vas a jugar otra vez el domingo o vas a jugar el miércoles o el jueves? Entonces, normalmente, con 2 series, 3 series de estos ejercicios, por ejemplo, que os he mencionado, de sentadilla, peso muerto y hip thrust, es más que suficiente. Porque además no es lo único que haces en la sesión de entrenamiento. Es decir, vas a tener ejercicios pliométricos, vas a tener ejercicios isométricos, vas a tener otro tipo de ejercicios a lo mejor auxiliares de tren superior o ejercicios unilaterales. Entonces, tal vez no te interese tanto llenarte de volumen en plena semana de un solo ejercicio. O tal vez sí, pero en este caso, por mi experiencia, haciendo un par de series o 3 series, suele ser más que suficiente y yo me suelo quedar entre 6 repes, más o menos 2 más 2 más 2, tal vez 8, depende de los niveles de fuerza que tenga el jugador, pero por ahí me suelo quedar, no suelo hacer grandes volumen. Yo por lo menos peco más de cauto que de aventurero durante la semana, sobre todo también porque luego hay que considerar el resto de la sesión, hay que considerar el trabajo que se hace con el club, hay que considerar la fecha del partido y todo eso se tiene que meter en un cóctel que tiene que salir lo más perfecto posible. Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, dentro de los jugadores que han empezado el programa HPM de entrenamiento veo mucho, y es que se venía entrenando sin considerar qué ocurría el resto de la semana. Iban, se metían sus 6, 7, 8 ejercicios cerca del fallo muscular a reventarse, terminando con bíceps, tríceps, y luego, claro, luego a la tarde tenían entrenamiento, o hacían eso justo después del entrenamiento con el club, o hacían eso tarde-noche y justo a la mañana temprano tenían el entrenamiento, y no considerar el contexto es lo que hace que luego uno lo vaya pasando mal porque está cansado, porque está con dolores, porque no se recupera. Entonces es muy importante que como futbolista consideres el todo si estás entrenando por tu cuenta. Consideres qué es lo que vas a hacer, te guíes mucho también por tu instinto, por tu intuición, de no hacer más de lo que tienes que hacer, porque es mejor breve y bueno para ver resultados que excederte y luego ir a remolque de los compañeros, a remolque del club y a remolque en el partido cuando más te necesitan. Bueno, como no hay una pregunta por ahora, os comento alguna cosa más interesante que os puede ayudar a estructurar más vuestras series clúster. Otra de ellas es, por ejemplo, cómo se inicia el ejercicio. Hay diferencias, o por lo menos estaría bien agrupar de forma diferente los ejercicios que tienen una fase inicial concéntrica y una excéntrica. Por ejemplo, si vamos al ejemplo de la sentadilla y queréis hacer
un trabajo tipo clúster, pues iniciamos el ejercicio con una fase excéntrica y luego subimos, ¿cierto? Bueno, ese movimiento que hacemos excéntrico-concéntrico, ese movimiento de bajada y subida, implica un aspecto que se denomina el ciclo de estiramiento-acortamiento, que básicamente lo que nos va a ayudar es a aprovecharnos un poquito más, a potenciar un poquito más la fase concéntrica del movimiento. Cuando hacemos eso, tanto la primera repetición como la segunda repetición, en ese ejercicio en concreto, se van a estar beneficiando de ese ciclo de estiramiento-acortamiento. Por lo tanto, vamos a poder agruparlas de a 2 o de a 3 las repeticiones dentro del clúster sin mayor problema. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el ejercicio se inicia con una fase concéntrica? Como, por ejemplo, el peso muerto. Si haces una fase concéntrica y luego una excéntrica, y en el peso muerto solo, por ejemplo, agrupamos de a 2 repeticiones, realmente solo la segunda se estaría aprovechando en cierta medida de ese ciclo de estiramiento-acortamiento que nos va a dar un pequeño plus en la fase concéntrica. Por lo tanto, de las 2 repeticiones, solo habrá una que esté generando unos picos mayores de velocidad, de potencia y de fuerza. En estos casos es tal vez más interesante hacer agrupaciones de 3 repeticiones. Entonces, todos esos ejercicios donde se inicia con una fase concéntrica, tal vez te va a interesar hacer un 3 más 3 que un 2 más 2 o un 1 más 1. No siempre es así, pero es algo más que tienes que considerar si quieres hacer una estructura clúster y exprimir al máximo esta metodología de trabajo para que te ayude a mejorar tu rendimiento. A ver, aquí me comenta... Desde Brasil hace diferencia entre la velocidad excéntrica en la organización semanal. No entiendo muy bien la pregunta ahí, Jiao. Si me lo quieres poner en inglés, sin problema. Que por ahí a lo mejor nos entendemos un poco mejor. Ahí te doy un segundillo. Bueno, aquí está esta parte que os decía. Bueno, no me lo comenta. Bueno, ahora me dices, Clau, y ahora si eso vemos qué me quieres decir y vemos la respuesta. Pero bueno, resumiendo un poco lo que hemos visto del trabajo de clúster, si eres jugador de fútbol y estás en temporada, no importa que falten 3-4 partidos, que acabes de empezar, incluso estás fuera de temporada y demás, es una metodología de entrenamiento que te va a ayudar a ganar fuerza, que te va a ayudar a ganar potencia, que te va a ayudar a ganar tanto fuerza como potencia sin generar mucha fatiga, sin generar mucho desgaste, sin necesidad de estar mucho tiempo recuperándote de ese entrenamiento y que por lo tanto, especialmente en temporada cuando hay mucho partido, es una manera súper interesante de que entrenes fuerza de forma inteligente para mejorar tu rendimiento. Si vienes haciendo ese tipo de metodologías de entrenamiento o estructuras tradicionales más enfocadas al fisicoculturismo, no es que las esté criticando a muerte ni nada, pero tal vez como futbolista no es lo que más te interesa para mejorar tu rendimiento. Te van a interesar otras cosas y tal vez ese enfoque fisicoculturista para verte un poquito mejor, para ganar un poco de masa muscular, está perfecto, pero tal vez sea más interesante que lo dejes para, pues bueno, cuando termines la temporada o incluso en pretemporada le podemos dedicar un poco a esa parte de hipertrofia. Pero en plena temporada lo que te va a interesar, si realmente quieres ser un jugador determinante en el campo, es que tus niveles de fuerza, tus niveles de potencia se mantengan altos o al máximo nivel durante el mayor tiempo posible en temporada. Porque si no se entrena de esta manera, si no se entrena inteligentemente, con el enfoque en ganar fuerza y potencia, a medida que va pasando la temporada, que son muchos partidos, son ligas muy largas, el rendimiento va a ir bajando. El rendimiento va a ir bajando, el cansancio se va a ir acumulando y al final el riesgo de lesión está ahí latente y por eso os decía ayer en las stories, ¿cuántos partidos os habéis perdido? En general la gente se había perdido menos de 5 partidos, que ojalá no se perdiera nadie ninguno, pero había mucha gente que se había perdido más de 10 y más de 5, lo cual ya es preocupante perderte más de 5 partidos por una lesión que tal vez haciendo un entrenamiento mejor se podría haber evitado. Por supuesto que hay lesiones que no se pueden evitar, pero muchas de ellas estamos seguros de que sí.
Luego, con respecto a lo que comenta Luis de volumen de ejercicios adicionales, depende. Es decir, hoy quería solo hablaros de clúster. Si queréis en otro directo podemos tocar un poco el tema de volumen en las sesiones de entrenamiento, pero varía mucho. Yo en mi caso tengo futbolistas que están jugando en Latinoamérica, en España, en Rumanía, en Chipre, gente profesional, gente amateur, gente que solo se dedica al fútbol, gente que juega fútbol de forma amateur, pero además trabaja 8 horas. Esos mismos, pero gente también que además tiene familia y tiene que cuidar de sus hijos. Entonces, el volumen es totalmente diferente de unos para otros. Gente que viene con 10 años de experiencia entrenando fuerza y necesita hilar muy fino para ver mejoras, y gente, como habéis podido ver, que a lo mejor en 4 semanas, como no venían entrenando, han visto un cambio muy abrupto y han mejorado 10, 12, 15 centímetros su salto vertical en muy poco tiempo. Entonces, el volumen es una variable dentro del entrenamiento que varía mucho. Entonces, no te puedo decir, haz 3 ejercicios, 5 series y solucionado. No, porque no es así. De hecho, si fuera todo tan fácil, no habrían entrenadores. Es decir, todo el mundo haría lo mismo y fuera, ¿no? Y por eso mucha gente tiene su propio entrenador, para realmente saber qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y de qué manera lo tiene que hacer. Aquí Luis me dice si agregaría trabajos de musculación o pliométricos. El tema hipertrofia en el jugador de fútbol, te tienes que preguntar, ¿cuánta hipertrofia para ti es necesaria para competir bien como futbolista? Es decir, ¿necesitas estar como el Arnold Schwarzenegger? ¿Cómo necesitas estar? Realmente el jugador de fútbol en sí, si uno pega un pantallazo, salvo Adama Traoré, que es el que rompe un poco los esquemas, en general sí, el futbolista gana masa muscular entrenando, tiene su masa muscular, pero no es un fisicoculturista el futbolista, es un cuerpo diferente. Por lo tanto, las sesiones de musculación, ¿para qué? Es lo que te tienes que preguntar. Es decir, y además, si lo que quieres es ganar masa muscular y que sea notoria, lo vas a tener que prolongar durante varias semanas. No porque hagas una sesión a la semana, voilà, tengo más masa muscular. Realmente no es así. Hace falta una sumatoria de entrenamientos. Y eso tiene también lo que decíamos, una acumulación de fatiga, un desgaste a nivel energético, a nivel articular, del cual te tienes que recuperar. Y si tienes un partido mañana, y si tienes un entrenamiento con el club, tal vez no es el entrenamiento más interesante que puedas hacer en temporada. Pliométrico, sin embargo, sí. Si os animáis, si los directos estos gustan, que es el primero que hago solo, podemos hablar de pliometría en otro directo, pero es un ejercicio que como jugador de fútbol sí o sí tienes que hacer. Es decir, es un ejercicio fundamental. De hecho, en mi Instagram tenéis una pequeña guía donde todos los posteos de pliometría, reels y demás que he ido haciendo, los he ido juntando ahí, así que podéis pegarle un vistazo para haceros una idea general de básicamente lo que es la pliometría y cómo lo podéis implementar, y si tenéis dudas me podéis escribir por mensaje privado. Bueno, esta es una pregunta interesante porque es una pregunta en relación a los clústers. Aquí me dice Gaby que sí es relevante realizar los clústers al principio. Al final, si estás entrenando por tu cuenta, seguramente tengas diferentes estructuras en el entrenamiento, ¿no? Tendrás un bloque principal donde harás los ejercicios más importantes, un bloque secundario y finalmente un bloque terciario o auxiliar. Entonces, ¿dónde utilizo yo el clúster? Pues lo utilizo en el primer bloque, en el ejercicio que toca hacer o sentadillas, peso muerto, hip thrust, o tenemos que hacer algún ejercicio de levantamiento olímpico, derivado del levantamiento olímpico. Ahí es donde normalmente meto el clúster. Si es que lo meto, que no lo meto siempre, pero si lo tengo que utilizar, lo utilizaría ahí. No me preocupa tanto el resto de los ejercicios. ¿Se puede utilizar en bloques secundarios auxiliares? Por supuesto. Es decir, ya sabéis el por qué está el clúster, ya sabéis el por qué se incluyen esos descansos, ya sabéis que utilizando un clúster vamos a tener menos fatiga, menos desgaste, una recuperación más rápida. Por lo tanto, si tú consideras que en el segundo bloque te puede venir bien por cualquier motivo, mételo. O en el tercer bloque, mételo también. Es decir, no hay una receta única. Yo normalmente lo dejo para 1 o 2 ejercicios en el bloque principal y de ahí ya en adelante suelo trabajar con bloques tradicionales. Vale, aquí Glau me dice que si hago ajustes en la velocidad de la fase excéntrica durante la organización de la semana. Sí,
es otro tema un poco más complejo, pero sí, hay veces donde la fase excéntrica sí que pide un mayor control y otras veces donde hacemos una fase excéntrica acentuada con una mayor rapidez en la fase excéntrica. Entonces, depende, pero sí jugamos un poquito con eso cuando se puede. No siempre se pueden meter todas las metodologías de entrenamiento que nos gustan, ¿no? Bueno, ¿cuántos días a la semana suelo trabajar con los jugadores? Depende también. Normalmente el trabajo que tengo yo con todos los futbolistas no se limita solo al trabajo de fuerza. Tenemos sesiones de recuperación también. Tenemos sesiones de activación, entre comillas, trabajos de movilidad. Entonces, trabajo tanto como ellos me dejan. Tengo futbolistas súper comprometidos, de los cuales estoy súper contento de que estén dentro del programa, donde estamos, te diría, 6-7 días trabajando juntos, viendo qué podemos mejorar en trabajos de movilidad, de recuperación, de activación, trabajos de fuerza, sesiones solo de pliometría. Es decir, cuando el jugador quiere, es decir, en este caso, cuando uno quiere, se puede hacer 1000 cosas. Y mi labor como entrenador no es solo haz estos ejercicios de fuerza y ya está, va mucho más allá. Entonces, con esta gente súper comprometida hacemos de todo durante toda la semana. Y con la gente que tiene menos tiempo, que está igual de comprometida, pero por ejemplo tiene que trabajar, tiene que cuidar de la familia para luego también, pues bueno, el fin de semana poder ir a jugar con los colegas y sin dolor y jugando a un rendimiento muy bueno, pues ahí depende, podemos meter 2 sesiones a la semana, con suerte se puede meter una tercera, y además también dentro del programa HPM es un programa muy, muy dinámico, es flexible, es decir, si esta semana tienes poco tiempo y solo podemos entrenar 2 días, no hay ningún problema, entrenamos 2 días. Si la semana que viene tienes más tiempo porque, yo qué sé, te has ido de vacaciones, te has ido del trabajo y tienes más días para entrenar, pues entrenamos más. Entonces mi manera de trabajar no es una manera rígida, no es un PDF que tienes que hacerlo y si no lo haces pues te has perdido el entrenamiento. No, la comunicación para mí es fundamental en el entrenamiento y si tú no puedes entrenar 1 hora por el tráfico y tienes que hacer 35 minutos, prefiero que me lo digan para modificar la sesión y hacer 35 minutos que no hacer la sesión o que el jugador decida que no se hace o que se hace. Y lo mismo con lo que decía la frecuencia. Si me dicen la semana que viene tengo 4 días, haremos 4. Si la siguiente solo tiene 1, haremos 1. Y vamos variando durante la semana y se hace todo lo que se pueda. Mi principal objetivo es que todo el que esté dentro mejore al máximo. Es decir, no me valen las medias tintas. Siempre pido mucho compromiso y ahí están los resultados. Los voy compartiendo en stories. Es decir, básicamente fruto del trabajo que todos ellos y ellas le meten al entrenamiento de no fallar, de cumplir con la intensidad, de cumplir con el plan, de ser comunicativos, de reevaluarse constantemente para poder ir ajustando lo que haga falta y luego los resultados llegan, pero sobre todo por el trabajo que le meten ellos. Un directo de plío, venga, pues haremos un directo de plío. Veremos diferentes temas dentro de los plíos porque es bastante amplio, desde evaluaciones, a selección de ejercicios, a programación, así que iremos viendo esas cosas. No sé si tengo alguna pregunta aquí. Ah, no, esta es lo que me había puesto aquí Gaby. Así que nada, en ese sentido creo que ya se da por contestada la pregunta. Así que nada, hasta aquí yo creo que si alguno tiene alguna pregunta más la podemos resolver ahora. Si no, lo dejaremos para mensajes privados si tenéis alguna duda en ese sentido. Y recordar, a ver, ahí está Ponce, Facu, muy buenas. Bueno, aquí va entrando gente que conozco. Así que recuerda, Cluster Training para mejorar fuerza, para mejorar potencia, generando poca fatiga, generando poco desgaste, recuperándote mucho más rápido. Acuérdate de que puedes meter entre 15 y 45 segundos. Las agrupaciones pueden ser de 1 a 4 o 5 repeticiones. Suele ser lo más común. A mí personalmente me gusta de 2 más 2 o 3 más 3. Pero, como os digo, no hay recetas únicas. Lo importante es que lo pruebes, que lo experimentes durante varias semanas para realmente poder ver los resultados y a partir de ahí decidir si lo metes más en tu programación o menos. Una cosa más también os quería comentar, que
aquí me estáis preguntando por hipertrofia, por pliometría, obviamente cluster, el velocity based training. Al final todo esto de nada sirve si no tienes un plan de trabajo. Un plan de trabajo que te lleve desde el punto donde estás ahora a donde quieres estar entrenando con cabeza, de forma inteligente, adaptando el entrenamiento a tu contexto, evaluando tu progreso, tanto el punto de partida inicial como todo lo que vas haciendo, como las evaluaciones finales. Es decir, se puede llevar el entrenamiento a un nivel de profesionalización mucho mayor que simplemente ir a entrenar, compartir rutinas de entrenamiento con tus colegas, descargarte un plan de entrenamiento de internet que no se adapta a ti, que no individualiza en absoluto y luego, pues bueno, los resultados están, ¿no? Que nos estancamos, que acumulamos fatiga en exceso e innecesaria, que no vemos resultados, que no vemos mejoras y que algunos incluso terminan lesionándose. Así que en ese sentido, acuérdate, lo primero, un plan. Y si no sabes cómo llevar a cabo ese plan, si no sabes cómo estructurarlo, cómo evaluarlo, escríbeme por privado, me dices quiero un plan y nos ponemos a hablar, voy a ver si te puedo ayudar y vemos cómo seguimos con esto. A ver las preguntas que tenemos aquí. Bueno, aquí una pregunta de Fernando. ¿Cómo planifico la adaptación anatómica antes del programa HPM? No hay una adaptación antes del programa HPM. Antes del programa HPM es un entrenamiento sin Daniel y dentro del programa HPM llevamos a muerte. Y no todo el mundo tiene una adaptación anatómica. Es decir, no todo el mundo ha salido de una pirámide como Tutankamón, que ha estado tieso ahí 5.000 años. Hay gente que ya viene con un nivel de entrenamiento muy bueno. Hay gente que cuando hacemos las evaluaciones iniciales salta a 45 centímetros, que para un poco la media que me suelo encontrar al inicio de 30, 30 y pico, si ya viene alguien que tiene experiencia entrenando fuerza y tiene en sentadilla más de 100 kilos, tiene un RSI arriba de 2,5, salta a 45 centímetros, es decir, no vamos a hacer una fase de adaptación anatómica, no tiene sentido, nos vamos directos al grano a ponernos muy fuertes y a ponernos muy rápidos. Ahora, si vienes de un periodo de desentrenamiento total, cero experiencia con el entrenamiento de fuerza, etcétera, 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 pues sí, ahí sí vamos a tener una pequeña fase donde vamos a tener que trabajar en las bases, en los cimientos, para luego poder hacer más cosas complejas. Pero no siempre se hace. Es decir, el trabajo por fases puede estar bien en algunos deportes, pero hay otros donde no vamos a hacer pasar por una fase a un deportista, a un jugador de fútbol, que ya de por sí viene bien preparado. Ya directamente nos ponemos a trabajar con cosas complejas, con metodologías de entrenamiento avanzadas, para ayudarlo al máximo a que mejore su rendimiento. Ahí va, entrenar es vida, que lo tenemos por Turquía, por Milán. Ahí tendremos que hacer un directo que nos cuentes tu experiencia con la preparación física del Milan y demás. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Recuerda lo dicho, escríbeme un mensaje directo de quiero un plan. Si no tienes un plan, si quieres realmente mejorar tu fuerza, mejorar tu salto vertical, si no quieres lesionarte, no quieres jugar con dolor y realmente quieres ver un cambio en tu rendimiento entrenando de manera profesional e inteligente, y veremos tu caso con profundidad a ver si te puedo ayudar. Desde el Membralejo no me fallan. Ahí está perfecto. Y lo dicho, cualquier duda, el directo se va a quedar grabado, me podéis escribir sin problema. Ya sabéis que yo siempre que tengo tiempo y oportunidad contesto a todo el mundo. Y bueno, hoy juega el Madrid, así que espero que estéis todos animando al mejor club del mundo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente directo.